Teoría e Historia de la Arquitectura 3. Alcances del curso. El curso Historia de la Arquitectura 3 abarca la historia de la arquitectura en Europa y el Oriente Próximo, desde la arquitectura llamada paleocristiana en los tiempos finales del Imperio Romano de Occidente hasta el período artístico llamado gótico en la Europa occidental. La temporalidad abarca desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XV, es decir, un periodo de aproximadamente 1000 años de historia. Se estudiarán en este curso los diversos sucesos políticos, económicos, sociales, ideológicos y artísticos que se manifestaron en los diversos contextos que abarca el curso, ya que cada uno de ellos incidió en la arquitectura característica de los mismos. En cuanto a la cronología y los periodos, podemos decir que está dividido en dos partes. La primera, llamada la Alta Edad Media, que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta aproximadamente el siglo X. La segunda parte, llamada la Baja Edad Media, abarca desde el siglo X hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Hablando de las culturas en la Alta Edad Media, hablaremos sobre Europa Occidental, que comprende el Imperio Romano tardío, con un gobierno bicéfalo con dos sedes, luego la caída del imperio, el cristianismo y sus diversas corrientes, las invasiones de los bárbaros, la desaparición de la cultura romana y su plantación por la cultura germánica, el establecimiento de los reinos bárbaros, también el establecimiento de las órdenes monásticas y Carlomagno. En el caso de Bizancio, que es la otra cultura importantísima en este periodo, abarca desde el establecimiento del Imperio Romano de Oriente, el cristianismo en esta región, las guerras contra los bárbaros germanos, contra los eslavos, contra los persas sasánidas y el Islam, la rebelión de los iconoclastas, las guerras contra Occidente y el cisma del catolicismo. El tercer gran contexto de la Alta Edad Media es el Islam. Comprende los orígenes de la religión musulmana, Mahoma, las culturas del desierto, el califato Omeya, el califato Abbasí, la expansión del Islam por Asia, África y Europa y el pensamiento filosófico de las culturas islamizadas. En cuanto a la Baja Edad Media, en el contexto de Europa Occidental, comprende los sucesores de Carlomagno, la segunda fase de la reconquista de España, las peregrinaciones, la reforma de Cluny, las cruzadas, la reforma del Císter, el pensamiento escolástico y protorracionalista, las ciudades libres, el primer capitalismo, el poder del papado, la peste negra y la guerra de los 100 años. En el contexto bizantino, abarca las dinastías de los Comnenos, la amenaza del avance del Islam, la cristianización de los eslavos, las cruzadas y sus consecuencias, las derrotas ante los turcos selyúcidas y otomanos y la pérdida paulatina de territorios. El desenlace final también con la caída de Constantinopla en poder de los turcos otomanos. Y en el contexto del Islam, veremos las expansiones al oriente y al occidente, las invasiones de los mongoles, el Islam en Persia, la India y las estepas centroasiáticas, el esplendor del Islam en Egipto y España, las cruzadas, reconquista en España y expulsión de Sicilia, la suplantación del califato por los sultanes turcos, declive finalmente a favor de los turcos selyúcidas y otomanos. Vamos a hablar en términos generales sobre qué fue lo que se conoce como la Edad Media. Y esa es precisamente la primera pregunta de este curso. ¿Qué es la Edad Media? Para algunos, según han dicho, la Edad Media es el tiempo de los caballeros que luchaban por sus damas y el honor, la fe y la gloria. Para otros, la Edad Media es el tiempo en el que la religión cristiana alcanzó sus máximos logros. Por decirlo de otra forma, es la época de los monjes y los monasterios. Para otras personas, la Edad Media es el periodo heroico en el que se crearon los primeros estados nacionales. Otros dirán que la Edad Media fue el periodo de mayor gloria de la fe. También hay otros que dirán la Edad Media es una época de guerra y destrucción.
Otros también dicen que la Edad Media fue la época del oscurantismo. Para algunos más, la Edad Media es un periodo histórico caracterizado por la barbarie y la ausencia de la razón. Algunos más dirán la Edad Media es la época de los castillos, y en realidad la Edad Media fue todo eso y mucho más. Cronológicamente, la Edad Media empieza en el año 476 después de Cristo con la deposición del último emperador romano de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, y la Edad Media termina con la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en el año 1453, es decir, pues poco más o menos 1000 años de historia. La Edad Media se divide en Alta Edad Media, desde el siglo V al X, y Baja Edad Media, del siglo XI al XV, como hablamos hace un rato. El término Edad Media se refiere únicamente al ámbito europeo, no hacia el Oriente. El sistema sociopolítico imperante en la época, durante gran parte de este periodo de la Edad Media, el sistema social y político imperante fue el feudalismo, que lo vamos a ver más detenidamente más adelante. El feudalismo consiste en un sistema de vasallaje estratificado en el cual el rey es la cabeza, los señores son sus vasallos y estos, a su vez, tienen otros señores de menor rango como sus propios vasallos. En último lugar de la cola están los siervos, quienes no poseen tierras ni bienes y sus vidas pertenecían al señor. La economía imperante durante la Edad Media, es decir, la base económica, fue la agricultura. Esta labor era realizada únicamente por los siervos, quienes mantenían con su trabajo a los señores feudales. El intercambio de bienes era muy escaso o en muchas ocasiones inexistente. Esta situación cambió durante la Baja Edad Media, en la cual el comercio empezó a ser cada vez más importante, creando en algunas ciudades una economía protocapitalista de gran auge. En lo que se refiere al ámbito de la religión, durante la Alta Edad Media se expande el cristianismo por toda Europa y Medio Oriente. Las órdenes monásticas se crean primero en Siria y en Egipto y luego en Europa. Sobre todo la orden de los benedictinos ejerce una gran influencia al ser los guardianes del saber, copiando libros y guardándolos en las vastas bibliotecas monásticas. En la Baja Edad Media surgen dos nuevas órdenes, llamadas órdenes mendicantes, primero los dominicos y luego los franciscanos, quienes serán en el siguiente periodo histórico las órdenes más influyentes. Los aspectos de la política, sobre ellos podemos decir que el gran afán durante la Edad Media fue la restauración del antiguo Imperio Romano. Ahora bien, si la base unificadora, este empeño que tenían los medievales, fracasó repetidamente, es decir, no había esa base que unificara a toda Europa como había pasado con Roma. El único momento en que se consiguió cierta unidad fue durante el reinado de Carlomagno en el siglo IX, cuando se instauró el Sacro Imperio Romano Germánico, pero este se dividió a la muerte del emperador, por lo cual no prosiguió con la misma unificación, sino que los territorios fueron divididos entre sus hijos y estos a sus hijos, etc. Durante la Baja Edad Media, la tónica política se caracterizó por las pugnas entre los diversos emperadores y el Papa. De los restos del Imperio Carolingio, es decir, el de Carlomagno, surgieron los primeros estados nacionales. Sobre el ámbito de la guerra, diremos que el estado de guerra fue la constante durante toda la Edad Media. Guerras contra los invasores lombardos, húngaros, eslavos, normandos, árabes y guerras intestinas entre los diversos reinos. El quehacer de los reyes y señores era exclusivamente la guerra por esta causa. Los conflictos armados más importantes fueron la Guerra de Reconquista en España, que duró más de 700 años, las Cruzadas y luego la Guerra de los 100 años a fines de la Edad Media. Sobre el aspecto del saber, diremos que el saber y el pensamiento fueron prácticamente un monopolio de los clérigos y los monjes. Casi todos los pensadores importantes de esta época pertenecieron a la Iglesia, desde San Agustín hasta San Gregorio Magno, Guillermo de Ockham, Duns Scoto y Santo Tomás de Aquino. Esto no es extraño, ya que la población en general eran campesinos que no tenían interés en saber leer y escribir, y tampoco los señores cuya ocupación era la guerra. Las ciudades, que son un aspecto importante sobre todo en la Baja Edad Media, en la
En el periodo anterior, la Alta Edad, prácticamente desapareció la vida ciudadana, herencia de Roma, y la población se dispersó en pequeñas comunidades en el campo. Esta situación cambió durante la Baja Edad Media al abrirse el intercambio y la especialización en los oficios. Se crearon las ciudades libres con gobierno propio y autónomo de los señores feudales. Es decir, se separaron de los señores feudales. Las ciudades libres no dependían de estos señores. La Baja Edad Media es el periodo de mayor expansión y creación de ciudades en toda la historia, solo comparable a la colonización de América unos siglos después. Acerca del arte, diremos que diversas formas de expresión artística caracterizan a la Edad Media. Desde el arte paleocristiano y bizantino, pasando por el arte germánico, hasta el románico y finalmente el gran arte gótico. En general, el arte medieval trata de imitar el arte romano, conservando muchas de sus características formales, pero al carecer de la base conceptual y contextual del arte romano, se convierte, irónicamente, en un arte anticlásico que está cargado de fuerte expresionismo y subjetividad. La arquitectura. La arquitectura es el arte que mejor define los estilos artísticos del medievo. Los edificios contienen todavía un fuerte componente formal derivado del romano, situación que se irá transformando durante los siglos hasta desembocar en el gótico. La arquitectura medieval, a diferencia de la romana, hecha en ladrillo, tapial y concreto, construirá sus edificios más importantes en piedra, como tratando de eternizarlos. La arquitectura en este periodo es el arte que contendrá y catalizará a todos los demás artes. Finalmente hablamos del arquitecto, que al igual que el resto de artistas no era considerado en este periodo como tal, sino un obrero más al servicio del rey o el señor feudal o el abad. De hecho, en la Edad Media no existía el concepto de arte tal como nosotros lo usamos el día de hoy.